nos dirá si yo estoy en lo correcto o no, que se han ido desarrollando y que se han ido masificando. Hay un autor español que se llama Ortega y Gasset, que él definió algo así como el hombre masa. Y él dice, bueno, el hombre masa es aquel que se pliega a la mayoría y puede, bueno, realmente convertirse en un bloque. Y además de los complejos individuales que cada uno tenemos en mayor o menor o con mayor o menor desarrollo, creo que las sociedades también muestran, las desarrolladas y las no desarrolladas, muestran diferentes complejos. Y una de mis preocupaciones era eso, cómo se sanan esos complejos, cómo se identifican, porque primero en las corrientes psicológicas hablan de identificar primero, ¿no? De tener un diagnóstico y luego corregirlo. Pero bueno, para empezar, Cristina, ilústranos un poco acerca de los complejos, para luego saltar un poco a lo que es la sociedad, los complejos de las personas, y haciendo énfasis en qué se puede presentar, si se puede presentar en la población que migra, que sale de su país, y qué específicamente ocurre en la persona cuando, bueno, pasa por estos duros procesos. Sí, desde el punto de vista individual, psicológico, emocional, los complejos nacen cuando alguna situación impactante, estresante, es altamente emocionalizada y queda allí como fija. Y entonces, al no poder flexibilizar, al no poder salir de allí, es cuando se va trasladando a lo largo del tiempo y se le van agregando todas las situaciones que puedan ocurrirle a ese individuo, que van a agrandar un poquito el complejo si es que no lo trata. Aparece generalmente en la infancia, son varios los complejos. Freud fue el que habló más de este tema, ¿verdad? Pero son muchos y se han ido extendiendo debido a la desestructuración de las sociedades, en donde las familias hoy en día, generalmente en el mundo entero, salvo algunos bolsones que podemos hablar como los latinos, que cuidamos mucho más este ambiente familiar, se ha ido desestructurando, porque la familia es la primera sociedad que el hombre conoce, hombre en el masculino, me refiero a varón y a mujer, ¿no? Entonces, que el hombre conoce al llegar a esta tierra. Entonces, ahí se aprende todo y ahí se deben solucionar todos los problemas, los complejos que pueden aparecer, las situaciones traumáticas. Trasladado a las sociedades, no sé si podríamos objetivamente hablar de complejos, pero hablamos de idiosincrasias, de maneras de ser. Toda cultura tiene su idiosincrasia marcada. Y además está todo esto marcado también por la geografía. Es muy importante determinar que el carácter de la persona y cómo se desarrolla en familia, en sociedad, tiene que ver con la geografía, ¿no? Esto es un concepto que se ha estudiado mucho en lo que es psicología social, ¿verdad? Pero tú hablabas también de las masas. Le Bon fue el primero que habló sobre las masas y Freud lo tomó luego en un libro muy complejo, se llama, pero muy, clarificador, si uno lo profundiza, es en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Es decir, cómo el individuo se transforma en una sociedad, en una masa. Y esto es un planteo netamente psicológico. Los individuos en masa siempre descienden varios escalones en la escala del desarrollo. ¿Por qué? Porque en masa podemos liberar ese salvaje que tenemos adentro y que está en nosotros allí, porque forma parte de nuestro pasado primordial. Entonces, el individuo en masa es un individuo que, deja de funcionar con la moral, que moral viene del latín mos, que significa costumbre, con las costumbres que todos, de alguna manera, acordamos para vivir en sociedad, no matarnos como especie. Eso está fracasando hoy en día y lo estamos viendo. Y entonces estamos viendo que hay una irrupción mayor del hombre masa, del hombre que puede expresar ese salvaje, porque en el comienzo de las sociedades
por supuesto, en las puertas de ser Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, y está por verse eso de la sabiduría que hoy no estamos, digamos, desarrollando demasiado. El hombre surge en grupo. Esa es la primera psicología, la psicología social. Los grupos, en los grupos el hombre se sentía contenido porque eran liderados por un macho salvaje y cruel que es la teoría de la horda, ¿verdad? Esto se ve en antropología. Y entonces ese macho salvaje y cruel lo que hacía era tener todas las hembras para sí, evitaba el contacto o el comercio sexual de su grupo, pero sin embargo, a pesar de eso, no se rebelaban. Pasaron muchísimos años, miles de años, hasta que esto, digamos, explota, porque la masa original, por supuesto, estaba completamente como depreciada, porque eran como niños, eran niños salvajes que estaban frente a un padre cruel, que bueno, era cruel, les prohibía cosas, pero de alguna manera les solucionaba los problemas. Este es el origen en el día de hoy, por qué nosotros, muchos de nosotros, desarrollamos el fanatismo y de pronto este es el origen de por qué Hitler fue de alguna manera llegó al poder, fue votado, porque son esas personalidades fuertes que hacen recordar a nivel del inconsciente colectivo de la humanidad ese hombre, ese macho salvaje que los tenía allí, no les permitía su desarrollo, pero digamos les solucionaba los problemas cotidianos más necesarios. Entonces la masa, el hombre masa sigue viviendo en nosotros porque corresponde a nuestro pasado, está en nuestro ADN. Y esto es la razón por la cual algunos comportamientos hoy en día no se entienden, pero si vamos a ese pasado primordial los podemos llegar a comprender. ¿Cómo evitamos el nivel racional y solamente somos niños emocionales que vamos detrás de un gran líder? Sí, es que además hace unos programas atrás desarrollé el tema de lo que es la heurística del juicio, que en resumen es algo así que para nosotros evitar análisis complejos, bueno, nos vamos a lo sencillo. Obviamente esto nos crea tremendos sesgos cognitivos.